da gran satisfacción, mucho placer darles la bienvenida a esta llamada el día de hoy. Y sobre todo quiero en ese momento darle la bienvenida a la protagonista de hoy. Muchas gracias, Milagros Caballero, que estás ahí ya lista para dar la presentación. Milagros es associate en Morgan & Morgan y una mega experta en el tema laboral, que es evidentemente un tema que todos nos mantiene preocupados, derivado de las restricciones que todos tenemos, ¿no? Así que en un segundo te voy a dar la palabra, Milagros. Solamente también me da un placer de presentar a Elena Natani Badur, que está aquí también con la Cámara. Elena es la directora ejecutiva de la Cámara Suiza. Ella empezó a trabajar con nosotros hace 2 semanas, no, hace poco más de 2 semanas. Casi 2 semanas. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Gracias, y Andreas. Elena ya en este primer evento de ella tiene un poco la tarea de ser la maestra de ceremonia, lo cual en un webinar es básicamente la persona que tiene el botón para callarnos. Entonces, por favor, tratan todos de mandar sus preguntas vía el chat y no vía hablado, porque si no se tendría incontrolable, ¿no? Y en ese sentido, Elena es la persona que maneja ahí las preguntas y que las hace luego también llegar a Milagros en su momento. Así que muchas gracias a todos por su comprensión y su cooperación manteniendo estas reglas. Así que, otra vez, súper bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo, por su interés. Milagros, la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Pues con mi mayor deseo de que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias, vamos a dar inicio a este webinar, no sin antes agradecer a la Cámara de Comercio de Suso Panameña por la invitación que nos hace, ya que estos tiempos son de gran reto para mantenernos actualizados, no solamente en temas laborales, sino pues en el acontecer de todo cómo se va desarrollando esta crisis a nivel mundial y también pues lo que nos toca aquí en Panamá, ver cómo vamos sorteando todas estas retos que nos pone la vida, pero que estoy segura que vamos a poder seguir adelante. Como les decía Andrea, esperamos que este webinar sea muy interactivo y a pesar de que no nos vemos porque tenemos las cámaras pues deshabilitadas, sí esperamos que sus preguntas nos lleguen para poder ayudarlos y poder solventar todas aquellas dudas que en materia laboral tengan a raíz de este tema de COVID-19. El tema prácticamente pues, que se está manejando por parte de la Cámara es el manejo de los contratos de trabajo en tiempos de crisis. Como sabemos, los contratos de trabajo en Panamá son, por así decirlo, las reglas básicas del juego y es el instrumento legal en donde se van desarrollando esas condiciones básicas que dan inicio a esa relación de trabajo. A diferencia de otras latitudes o de otros países, en Panamá no manejamos la teoría contractualista, es decir, que no todo tiene que estar regulado en el contrato, porque la mayoría de las regulaciones de la relación laboral se encuentran en el Código de Trabajo y algunas otras leyes pues, que lo complementan. Sin embargo, sí se fijan las condiciones básicas quizás, pero no las menos importantes, que son definitivamente en Panamá los contratos se van a clasificar de acuerdo a su duración en indefinidos, definidos y por hora determinada, y efectivamente esa es una de las pautas que van a estar reguladas en los contratos, así como la posición para la cual he sido contratado, y lo más importante, el ingreso que voy a percibir como contraprestación de ese servicio prestado. En estos momentos de crisis, la verdad es que la vida nos cambió y con ello también la forma en que se desarrolla la relación laboral o como se venía desarrollando, y es allí donde surgen una serie de alternativas que vamos a ver, creo que tienen la pantalla compartida con la presentación. Y ese es el título pues, que le hemos puesto a la misma, Alternativas laborales frente al estado de emergencia por COVID-19 y sus efectos. ¿Y por qué alternativas? Porque definitivamente, y es bien importante que lo tengan en cuenta,
que el gobierno nacional no ha dictado una línea de ruta única para las empresas. Se han puesto a la disposición o se ha diseñado una hoja de ruta que realmente va a poner una gama de alternativas que van a ajustarse dependiendo de cada actividad y de cada necesidad que tenga la empresa, y son las que vamos a ver pues a continuación. Vamos a ir desarrollando el temario. Yo me voy a poner un momentito también a deshabilitar la cámara y vamos a dar inicio, y cualquier preguntita, recuerden, la pueden hacer a través del chat. Todos me escuchan muy bien. Vamos a dar inicio entonces con la presentación, alternativas laborales frente al estado de emergencia por COVID-19 y sus efectos. En la misma vamos a ver el marco jurídico referencial, los objetivos generales de esta regulación y las principales alternativas de las cuales ustedes pueden hacer uso, que es el tema del teletrabajo. Vamos a abordar algunos aspectos específicos, así como preguntas frecuentes que se pueden tener al respecto, el otorgar vacaciones vencidas o adelantadas, reducción de jornada laboral, suspensión de los efectos de los contratos individuales de trabajo. También vamos a abordar lo que es el protocolo de higiene y salud en el ámbito laboral y el comité transitorio de salud e higiene que debe estar conformado en cada empresa, sobre todo en este minuto, en aquellas empresas que efectivamente se encuentren desarrollando su actividad y que no estén dentro de la lista de cierres que el gobierno ha instruido. En el marco jurídico referencial, tengo a bien indicarles que debido al estado de emergencia y a medida que se han ido dando las circunstancias dentro del país y la agresividad o lo rápido con que ha progresado el virus, se han dictado un sinnúmero de normas, quizás unas más restrictivas que otras, pero en este marco jurídico referencial vamos a tener aquellas que a mi juicio van a ser de mayor ayuda para ustedes en cuanto al tema que vamos a tratar, pero existen muchísimos decretos más, no solamente de temas laborales. Tenemos la Ley 26 del 28 de febrero del 2020, que es la que regula la prestación del servicio mediante la modalidad de teletrabajo. Como verán, esta legislación es de reciente data, aunque el teletrabajo en sí en Panamá no es que se viene dando a partir de esa regulación, sino que ya se desarrollaba, pero obviamente sin un marco legal. La resolución de gabinete del número 11 del 13 de marzo del 2020, que es la que declara el estado de emergencia nacional y dicta otras disposiciones. El decreto ejecutivo número 71 del 13 de marzo del 2020, que permite reducir la jornada laboral. El decreto ejecutivo número 78 del 16 de marzo del 2020, que hace de obligatorio cumplimiento las medidas excepcionales dictadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para preservar la vida y los puestos de trabajo. Este decreto ejecutivo para mí es una herramienta muy importante para las empresas, ya que muchos preguntan, bueno, sí, es que voy a dar vacaciones, pero tengo trabajadores que no se quieren ir. Bueno, quiero que sepan que a pesar de que haya alternativas y que en muchas de las redacciones dicen podrá dar vacaciones, esa palabra podrá, para algunos suena que pudiese ser una opción incluso del propio trabajador de elegir si se queda o no en el puesto de trabajo o si se acoge o no a vacaciones. Este es el decreto que va a fundamentar que aquella medida que el empleador decida aplicar es de obligatorio cumplimiento. Incluso tiene sanciones o indica que el empleador puede sancionar a los trabajadores de acuerdo al reglamento interno de trabajo, y que en aquellas empresas en donde no hay reglamento interno de trabajo se puede aplicar la suspensión sin goce de salarios hasta por 3 días, lo cual es algo muy novedoso porque se entiende que las suspensiones sin goce de salario solamente la pueden aplicar aquellas empresas que tienen reglamento interno. También tenemos el decreto ejecutivo número 81 del 20 de marzo del 2020, que reglamenta el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo, que habla sobre la suspensión de los efectos de los contratos individuales laborales.
el decreto ejecutivo 489 del 16 de marzo, que conjuntamente con el 500, promulgado el 19 de marzo del 2020, ordenaron la suspensión temporal de determinadas actividades comerciales o el cierre de algunos establecimientos. El decreto ejecutivo número 507, del 24 de marzo del 2020, que conjuntamente con el 490 del 17 de marzo del 2020, que hablan sobre el toque de queda o la restricción de movilidad en el territorio nacional. Para mí es muy importante que conozcamos los objetivos generales de esta regulación, porque en la medida que nosotros podamos comprender cuál es el objetivo final del gobierno en este estado de emergencia y por qué se emiten este tipo de regulaciones, vamos a poder interpretar aquellas normas que se vayan desarrollando. Entre ellos tenemos preservar la salud y la seguridad de todas las personas dentro del territorio nacional, tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, incluyendo las aglomeraciones e incluso limitando la movilidad de las personas a través del toque de queda. Identificar los grupos de riesgo, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Y crear alternativas para preservar los puestos de trabajo frente al cierre obligatorio de ciertas actividades. Este es, por así decirlo, entre otros objetivos muy específicos de salud, los que a grandes rasgos yo les puedo decir que todos los decretos emitidos tienen como espíritu por la cual fueron creados, ¿no? En base a eso, vamos a pasar a las principales alternativas laborales que tiene esta gama de decretos que he mencionado anteriormente. Y es bien importante que recuerden que les llamamos alternativas porque no todas aplican para todas las posiciones, para todas las actividades que realice el empleador, ni para todas las necesidades que pueda tener la empresa. Entre esas es importante tenerlas todas en cuenta y de ellas hacer un análisis cuáles podemos hacer uso y cuáles serían nuestras últimas opciones, teniendo en cuenta cuál es el objetivo del Estado, que primariamente es conservar, obviamente, que la empresa pueda mantener una liquidez para que no lleguen a perder plazas de trabajo un gran número de trabajadores y en virtud de eso, pues, se han hecho estas flexibilidades. La primera alternativa que vamos a trabajar o que vamos a conversar es el teletrabajo. El teletrabajo en Panamá, como les indicaba, se ha venido desarrollando desde hace muchos años. No teníamos una regulación específica, pero las empresas se tomaban de procedimientos internos, de adendas propias que ellos hacían y una serie de regulaciones internas que cada empresa regulaba con sus trabajadores en la medida pues, que aplicara el trabajo en modalidad a distancia. En Panamá, la regulación del trabajo a distancia requiere que las partes se hayan puesto de acuerdo a través de una adenda. El Ministerio de Trabajo exige el registro de esta adenda en este minuto a través de métodos electrónicos. Entre las preguntas frecuentes que nosotros hemos podido tener es qué pasa si la medida del teletrabajo fue tomada sin la firma correspondiente de las adendas. Obviamente muchas empresas, sobre todo transnacionales, tenían muchas prácticas de tener los viernes home office o de que ciertos ejecutivos pudieran desarrollar, porque sus plataformas lo permitían, el trabajo a distancia. En la medida en que se empezó a limitar la movilidad y que empezaron a verse las primeras restricciones, muchas empresas tomaron que como es uno de los requisitos que está exigiendo la autoridad, porque es bien importante saber que la legislación en tema de teletrabajo impone muchas obligaciones para los empleadores. ¿De la cámara? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola. Te escuchamos. Sí, le escuchamos. Perfecto.
el teletrabajo, obviamente la ley de teletrabajo impone muchas obligaciones al empleador, entre esos realmente están realizar unos protocolos que deben dar seguimiento a los trabajadores y las condiciones en las que desarrollan el teletrabajo son las adecuadas, también un tema de confidencialidad de la documentación, así como incluso obligar al empleador a sufragar los gastos que por uso de Internet, que sea más rápido para el ejercicio de las funciones, lo tenga que costear la empresa. Yo siento que la autoridad va a ser muy flexible porque en este estado de emergencia y habiendo sido promulgada la ley hace poco, más de un mes, efectivamente las empresas no pueden tener todos los protocolos que se requieren en la ley, pero como requisitos mínimos han pedido que este trabajo a distancia se haga a través de adendas y la sugerencia que nosotros hemos hecho para aquellas empresas que utilizaron esta medida sin hacer las adendas correspondientes es que por lo menos utilicen un correo electrónico enviando el modelo de la adenda y que el trabajador acepte las condiciones por esa vía, si es que no tiene a mano una impresora para imprimir y firmar y por lo menos escanear y enviar una foto, con el compromiso que posteriormente, una vez se reintegren al trabajo, se puedan firmar las mismas. Otra de las preguntas es si se puede optar esta modalidad de teletrabajo aun cuando se haya ordenado el cierre de la actividad. Efectivamente, sí. Debemos recordar que realmente el objetivo de los cierres es evitar que las personas se estén movilizando y que en los centros de trabajo se esté aglomerando para prevenir obviamente el riesgo de contagio. Sin embargo, si usted tiene una actividad que está en la lista de aquellas empresas cuyo establecimiento se obligó el cierre, pero tienen las plataformas correspondientes para realizar teletrabajo y la operación la pueden mantener perfectamente, lo pueden hacer. Es decir, pueden mantenerse 100%, 80% operativos a través de esta herramienta aun cuando se les haya ordenado el cierre. En cuanto a la opción de otorgar vacaciones vencidas y adelantadas, debemos recordar que las vacaciones son el descanso anual remunerado después de 11 meses de servicios continuos. La ley establece una acumulación máxima de 2 meses y un goce fraccionado en un máximo de 15 días cada uno. Sin embargo, sabemos que en la práctica existen acumulaciones en exceso e incluso el goce también se fracciona en más allá de lo que establece la ley. Sin embargo, la autoridad ha sido muy flexible en el sentido de que siempre que las partes estén de acuerdo, poderse de alguna manera pues flexibilizar eso que está en la norma. La diferencia que hay en este minuto con el goce de vacaciones es que, vista la situación de emergencia, si a una empresa le ordenan el cierre o tiene una operación a un 60 o 40% que no necesiten los trabajadores, es una recomendación del Ministerio de Trabajo que primero utilice la opción de dar las vacaciones vencidas. En caso de que la persona no tenga vacaciones vencidas, pueda dar vacaciones adelantadas. Incluso también fue la recomendación primaria para separar o aislar a aquellas personas de riesgo que, como vimos, son los mayores de 60 años, las personas en estado de embarazo y los que sufren de enfermedades crónicas. En cuanto al tema de adelantar vacaciones, la ley también lo prevé. La cantidad o el tope de vacaciones adelantadas no está en la norma. Obviamente eso va a depender de la capacidad de cada empresa. Algunas empresas me dicen, yo solamente puedo dar 15 días de vacaciones adelantadas porque realmente no tengo mucho flujo de caja. A otras dicen, puedo dar hasta un mes, pero no más de eso. Entonces, el mínimo que ha establecido el decreto son 15 días. En cuanto a estas vacaciones, una vez el empleador haya tomado la decisión, no es una opción del trabajador decidir si las acepta o no. El mecanismo que se recomienda es utilizar, obviamente, el protocolo que cada empresa mantiene internamente de aprobación de vacaciones, pero aún en el caso en que se haya
sea difícil poder completar esos formularios con una comunicación expresa del empleador al trabajador, sin que esto signifique que debe haber una recepción positiva de parte del trabajador. Es simplemente comunicar que en base a los criterios, al decreto 78 que ya se los mencioné, se les está extendiendo tanto tiempo de vacaciones, ya sean de las acumuladas que están vencidas o de aquellas que están adelantadas. Una pregunta muy frecuente que nos hacen es, ¿qué pasa con esas vacaciones que yo adelanto? Si una vez termina la relación de trabajo y no ha podido transcurrir el tiempo necesario como para compensar ese adelanto. Como está redactada la norma en este minuto, creo que el mayor riesgo de las empresas es que algún trabajador, una vez reiniciado las labores cotidianas, luego que se levante el estado de emergencia, renuncie, porque obviamente las renuncias, así como otro tipo de terminaciones, involucra el pago de derechos básicos mínimos que conocemos como irrenunciables, que son vacaciones, el 13º mes y la prima antigüedad. Esos tres rubros nos pueden ser descontados y obviamente es allí donde está el riesgo de las empresas, que sí es importante saber que hasta este minuto pues existe. Los titulares de la cartera de trabajo saben que esta es una preocupación e incluso se han comprometido a ver si en virtud de esta situación especial se pudiera sacar algún tipo de regulación que permitiera, una vez terminada la relación laboral, poder descontar de la prima de antigüedad aquellas vacaciones que se hayan dado adelantadas y que no se hayan podido pues cubrir con la prestación del servicio. Sin embargo, hasta el momento eso no se ha hecho realidad y pues sí tendrías que decirles que ese sería pues el único riesgo. Es importante saber que si el trabajador tuviera derecho a compensaciones adicionales a los derechos adquiridos como bonificaciones, indemnizaciones, esas sumas sí permiten ese tipo de descuentos, así que pues allí el riesgo disminuiría. Ahora bien, ¿qué tanto riesgo habría en que un trabajador renuncie? La verdad es que las proyecciones en temas de desarrollo humano quizás predicen que posterior a que se levanten los estados de emergencia, la situación mundial en general, incluyendo, pues creo que Panamá no va a ser la excepción, va a ser un poco difícil, lo cual el riesgo de que haya mucha movilidad, es decir, que un trabajador renuncie a una plaza de trabajo que tiene segura, va a ser bien baja. ¿Qué documentos se deben firmar? Como dice ahí la última pregunta, la verdad es que se debe firmar el mismo documento que usualmente utilizan para el goce de vacaciones internamente en las empresas. Sin embargo, si no es posible accesar a ese formulario o el trabajador simplemente no quiere firmarlo, con una comunicación expresa clara que indica que se le están dando vacaciones y por el término que se le están dando, incluyendo si las mismas son vencidas o adelantadas, es suficiente. Como tercera alternativa tenemos la reducción de jornada laboral. La reducción de jornada laboral está regulada, como ustedes podrán ver en el marco jurídico, en el decreto ejecutivo 71 del 13 de marzo del 2020. Si bien es cierto, en el Código de Trabajo existe una norma que es el artículo 159, que indica que el ingreso del trabajador no se puede reducir por ninguna causa, a excepción de las reducciones de jornadas cuando ocurran situaciones especiales como esta. El gobierno nacional pues solicitó activar este artículo de reducción de jornada y mediante este decreto 71 se hace posible que de común acuerdo el empleador y el trabajador o el empleador y la dirigencia sindical en aquellos lugares donde haya sindicato se puedan poner de acuerdo para reducir jornadas de trabajo y eso consecuentemente va a llevar a la reducción de los ingresos, porque obviamente el empleador solo va a tener que pagar por las horas efectivamente trabajadas. Cuando se dice que no se puede rebajar el salario, se habla al salario por hora pactado, es decir, a ese salario mínimo que yo como trabajador tengo. Si ustedes ven en sus comprobantes de pago, por ejemplo, está el salario mensual, sin embargo, al descomponerlo, todos sabemos cuánto
cuesta, por así decirlo, nuestra hora de trabajo. Bueno, ese costo de esa hora de trabajo no se puede reducir, pero sí se pueden reducir las jornadas y con ello, consecuentemente, el pago de esas horas solamente trabajadas. ¿Existe algún procedimiento para poder acogerse a esa medida? Efectivamente, sí existe, es a través de una adenda. El propio decreto establece un formato que la autoridad competente ha recalcado que se debe utilizar ese formato para poder acogerse a esa medida, porque como implica obviamente que el trabajador va a tener menores ingresos, se debe contar con el apoyo. Quizás de todas las alternativas que estamos viendo hoy, en estas donde van a tener que sacar sus dotes de negociadores, porque definitivamente se requiere la aprobación del trabajador. No existe un límite para la reducción de las jornadas. Sin embargo, lo que hemos recomendado a los clientes, sobre todo en aquellos casos donde los trabajadores siguen asistiendo a sus puestos de trabajo, es decir, aquellas empresas que se mantienen operativas aun cuando no sean el mismo ritmo, es que sea o se recomienda a un 50%, porque efectivamente un trabajador que tenga que desplazarse a su puesto de trabajo e incurrir en gastos de transporte, alimentación, que son los usuales, no le va a ser factible una reducción en menos escala. Sin embargo, no es que esté prohibido. Hemos tenido conocimiento de empresas incluso que mantienen un grupo satélite, que son los que están en alguna medida viendo todos los avances de esta situación. En algunas veces son de recursos humanos o de algunas direcciones operativas, y que ellos sí han preferido quedarse en casa, en teletrabajo, a una jornada reducida, incluso he visto hasta del 30%, pero muchos de ellos prefieren tener ese ingreso que acogerse a los subsidios del Estado, ya que todavía a ciencias ciertas no se sabe el monto real de ese subsidio que el órgano ejecutivo pues va a determinar para cada trabajador en la medida que haya suspensiones de los efectos de contrato. Entonces, un buen argumento para negociar estas reducciones de las jornadas laborales es que el trabajador conozca que estamos en una situación difícil, que se necesita la colaboración de todos y que efectivamente existe incluso una medida más agresiva, por llamarlo de alguna manera, o que implica obviamente mayores riesgos para ellos en cuanto a temas económicos, que es la suspensión de efectos de contrato, en donde allí el empleador pues sí se libera de esa obligación del pago, y muchos de ellos la verdad es que están prefiriendo tener algo seguro, aunque sea a jornada reducida, que estar pues en las listas de espera de aquellos subsidios. ¿Cuánto tiempo puede durar esta alternativa? Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, yo sí. Ahora sí. Bueno, no sé hasta a dónde se cortó. Se cortó desde cuánto puede durar. Ok, ¿cuánto puede durar esta medida? Esta medida no tiene un tiempo específico de duración. La verdad es que lo que se recomienda a las partes es que no pongan una fecha determinada, porque si no eso conllevaría que si las circunstancias se extienden, tener que volver a firmar algún acuerdo de extensión de tiempo, pero sí pueden acordar que esta medida de suspensión de los efectos de la reducción de jornada dure lo que dura el estado de emergencia. La última alternativa es la suspensión de los efectos de los contratos individuales de trabajo. La suspensión de los efectos significa que, habiendo el contrato laboral, si a usted le ordenan el cierre de su empresa y obviamente no tiene prestación de servicios por parte de los trabajadores,
usted tendría que someter una solicitud que va a conllevar un trámite administrativo ante la Dirección General de Trabajo, exponiendo su situación en particular y solicitando la suspensión de las obligaciones de ese contrato. Es decir, que al no prestar el trabajador los servicios, el empleador no estaría obligado a pagar la remuneración correspondiente. Obviamente ambas partes se relevan de su contraprestación directa, que es el servicio, y por parte del empleador el pago de salario. Esto no implica que la relación laboral termina, está en un estado de suspensión. Estas suspensiones se dan por 30 días una vez aprobadas, o se pueden solicitar con un máximo de 30 días, los cuales pueden ser prorrogables si las circunstancias obviamente lo ameritan. Esa prórroga también tiene que ser tramitada ante la autoridad competente, que es la Dirección General de Trabajo, y puede durar, se pueden dar varias prórrogas hasta un máximo de 4 meses. ¿Qué pasa si no estoy dentro de las actividades cuyo cierre se ha ordenado? Bueno, muchas empresas, clientes nuestros nos han hecho esta pregunta porque a pesar de que no estén dentro del listado de cierre, la verdad es que las condiciones mismas o las limitaciones que se han dictado en todos los sentidos ha imposibilitado que sigan con su ejecución o con su operación. Muestra de ello fue que para hace 2 semanas se empezaron a dar los primeros cierres, pero de actividades específicas. Por ejemplo, cerrar las canchas deportivas, los clubes deportivos, todo lo que conllevara aglomeraciones, las piscinas, los banquetes de los hoteles, los restaurantes, si es que tenían que servir o había un comedor de muchos comensales. Empezaron a cerrarse bastante de las actividades. Sin embargo, la actividad específica de hotel no estaba cerrada, pero para los hoteles era muy difícil poder operar cuando había restricciones de los turistas, es decir, solamente se permitía el ingreso de residentes, ya sean permanentes o temporales o nacionales. Obviamente ellos tenían una ocupación muy baja, quizás ni siquiera el 5%, y obviamente eso imposibilita que continuaran con el poder sufragar sus gastos operativos. Todas aquellas empresas que aun cuando no estén en el listado de cierre, pero que su operación se haya visto comprometida y pueda justificar a la autoridad, ya sea con un informe contable, con un resumen que pueda evidenciar que no puede cubrir sus gastos, puede también, siempre que esté bien sustentada, acogerse a esta alternativa de suspensión de los efectos del contrato. ¿Qué pasa con los trabajadores dentro de este periodo? Definitivamente, como les indiqué al inicio, una vez aprobado, la autoridad tiene 3 días una vez recibida la solicitud para contestar si accede a ella o no, y si no contesta, pues empieza a operar lo que en derecho llamamos el silencio administrativo positivo, que es que se entiende aprobada la solicitud que se hizo. Dentro de los requisitos se están pidiendo listados muy detallados de los trabajadores, no solo de los nombres y sus cédulas y posición, sino que también piden su teléfono, su correo electrónico y algunos otros detalles para que puedan ser incluidos en las listas de subsidio que el órgano ejecutivo va a determinar para estos casos y poder compensar la falta de ingresos que pueden tener los trabajadores durante el periodo que dure esta suspensión de los efectos del contrato. Mediante resolución DM 137 del 2020, del 16 de marzo, se crea el protocolo de higiene de salud en el ámbito laboral. La redacción de esta resolución menciona que todas las empresas en el territorio nacional deben crear este protocolo de higiene y deben crear también un comité que debe estar compuesto por un grupo de trabajadores representantes de la empresa y de los trabajadores para poder llevar la ejecución de ellos mismos, que se llama Comité Transitorio de Higiene y que va a durar lo que dure el estado de emergencia. Este protocolo está diseñado para crear recomendaciones específicas, recomendaciones y o obligaciones, porque se traducen también en obligación para cada sector.
Como es un poco extenso y en Panamá obviamente nos dedicamos mucho más al tema de servicios, yo hice un pequeño resumen del sector terciario. Y allí podemos ver que se exige la utilización de mascarilla para todo el personal que atienda público, mantener gel alcoholado a la entrada de los establecimientos para uso de los clientes, prohibición de estrecharse manos, evitar aglomeración de clientes dentro de los establecimientos comerciales o la empresa, medidas para atender a clientes a 1 metro lineal de distancia, promover pagos en los diferentes servicios por banca en línea para evitar el paso de dinero de mano en mano. En caso de tener salas de esperas, limpiar un mínimo de 3 veces al día. Ahí yo les pongo ver detalle en la resolución porque no es solo limpiar 3 veces al día, sino que ahí indica cómo limpiar. Cada caso en específico, cada superficie, así que es bien importante que aquellos que tengan sala de espera y sigan operando tienen que ver ese detalle. Establecer barreras físicas de comunicación e incentivar el uso de micrófonos para mantener la distancia de los clientes y obviamente que dichos micrófonos deben ser limpiados constantemente. Estar pendiente de las disposiciones y recomendaciones que determine el Ministerio de Salud. Es bien importante indicarle que, si bien es cierto, esto opera para todas las empresas, va a ser mucho más obligatorio para aquellas que en este minuto estén abiertas, porque son aquellas que, en las que si no se toma, va a poder producir un contagio mayor de persona a persona. Sin embargo, este protocolo se debe ir desarrollando en todas las empresas porque lo que se espera es que al momento en que se vayan mejorando las cosas o las circunstancias en el país, que esperemos sean muy pronto, las limitaciones van a ir desapareciendo, pero poco a poco, lo cual va a ir permitiendo que nos vayamos o nos podamos reincorporar al trabajo de manera escalonada, o eso es lo que se escucha. En ese sentido, algunos expertos dicen que el virus va a poder durar por muchos meses, obviamente ya no con una escalada de contagios, pero que igual se va a tener que mantener estos protocolos de higiene y salud, y por tanto yo recomiendo a las empresas, aun cuando en este minuto estén cerradas, que vayan leyéndoselos este protocolo y viendo qué le aplica a su actividad específica. Las empresas que están abiertas, es importante también que sepan que sus trabajadores deben movilizarse con salvoconductos, toda vez que en este minuto tenemos un toque de queda total, no solo restringido para aquellas personas, no solo restringido para las actividades que quedaron exentas, sino también para todos los que estamos en casa, pues la movilidad es muy limitada. Entonces, para que no se confundan y no vayan a llevarse a alguno de sus trabajadores pensando que han violado el toque de queda, tramítenle sus salvoconductos. En este minuto hay un formato único que quizás se los podemos hacer llegar con Elena posteriormente, así como también le voy a hacer llegar algunos de los decretos, sobre todo el 78, que me parece que es el que deben tener de referencia a mano, habla de todas estas alternativas y la obligatoriedad de las mismas. Como les indicaba, el protocolo menciona que se debe tener un comité transitorio de salud e higiene. Para aquellas empresas pequeñas de 2 a 10 trabajadores se requieren 2 personas, de 11 a 40 trabajadores 4 personas y de 41 o más trabajadores 6 personas. Se indica que son números pares porque la idea es que haya en igual representación de los trabajadores como aquellos representantes de la empresa. Este comité, rapidito les comento, porque quiero ya ir acabando para que podamos ver las preguntas. Este comité tiene responsabilidades. Una de ellas es llevar una bitácora, la cual tiene que ser custodiada por recursos humanos. En ellos, este comité tiene que estar al tanto de todos los avances que en tema de COVID se vayan desarrollando, tienen que escuchar las noticias de fuentes confiables, es lo que dice el decreto, y recoger información de fuente confiable, así como dar fiel cumplimiento de que el protocolo de higiene y salud en el ámbito laboral se está cumpliendo. También deben anotar en esa bitácora si hay trabajadores que están en situación de riesgo, es decir, que se han enterado que han estado cerca de alguna persona que ha dado positivo, o si algún trabajador efectivamente ha dado positivo, anotarlo en esa bitácora. Tendrían que aislar a las personas de contacto próximo y comunicar a el Ministerio de Salud. Todas las obligaciones de este comité también están detalladas en ese protocolo.
Bueno, como conclusiones ya, yo lo que les quiero resaltar es que efectivamente ustedes sepan que no hay una línea única o una hoja de ruta única a seguir por las empresas. Por eso les pongo aquí que las alternativas son posibles soluciones a sus necesidades y que ustedes tendrán que identificar según su empresa, según su actividad y según su necesidad, cuál de todas estas alternativas puede ir aplicando de manera gradual. La recomendación es agotar todas las posibles antes de llegar a la suspensión de los efectos del contrato y pues de más está decirles que Morgan & Morgan estamos a la orden para poderlos ayudar a identificar aquellas necesidades que tiene su empresa y las alternativas a aplicar. Como recordarán o como los vimos, las alternativas no involucran en la mayoría de los casos a otras personas, por lo que se pueden adoptar sin presión dependiendo de las circunstancias y el momento. ¿Qué quiere decir esto? A excepción nada más de reducción de jornada, las otras alternativas ustedes la pueden adoptar y aplicar sin necesidad de tener, obviamente, la anuencia del trabajador. Y es muy importante que sepan que cuando hay alternativas siempre puede haber un plan B. Eso a mí me gusta siempre pensarlo y por eso se los pongo allí. Nosotros teníamos ya 2 preguntas que nos habían adelantado vía correo electrónico. Aquí las tengo. Una era de Cristina Murillo que decía, si el gobierno confirma, como ejemplo, el 1 de junio ya se puede volver a iniciar las labores y actualmente mis contratos están suspendidos porque nuestra actividad ha sido afectada por el COVID-19, la integración de cada colaborador puede ir escalonadamente, ya que al reactivar las funciones tampoco vamos a tener los recursos económicos para las planillas de una vez. Si al momento en que se levanta el estado de emergencia, usted tiene aprobada una solicitud de suspensión de los efectos del contrato por 30 días y faltan 15 días, efectivamente usted podrá en alguna medida ir llamando y reactivar a esas personas de manera paulatina hasta el momento en que se le termine el periodo concedido de suspensión de los efectos del contrato. Es muy probable que si se levanta el estado de emergencia, efectivamente no vayan a extender prórrogas. Sin embargo, el conocimiento que tenemos es que todas las restricciones van a ir levantándose de manera paulatina para evitar que repunten nuevamente los contagios y volvamos a tener pues otra situación de crisis. Así que yo lo que creo es que el gobierno igual va a ir desarrollando algunas políticas para que podamos regresar a los trabajos de manera progresiva. También es un reto para cada empresa que desde ya nos pongamos a ver cómo vamos a empezar ese regreso al trabajo, ¿no? Tenemos otra pregunta de Nils Peterson. Pregunta, si podemos realizar enmiendas a los contratos individuales con nuestros colaboradores para reducir las horas semanales. Por ejemplo, algunos queremos que trabajen 4 horas de lunes a viernes, otros 3 días a la semana de 8 horas. Perfectamente se puede hacer. La ley, lo que vimos, el decreto 71, prevé que se pueda reducir la jornada. Por lo que entiendo, ambas son a mitad de la jornada, nada más que unos van a trabajar 4 horas de lunes a viernes y los otros sí las 8 horas, pero en días intermitentes. Perfectamente se puede hacer. A Nils nada más le comentamos que efectivamente debe contar con el documento debidamente firmado con el trabajador y que se establezca pues las formas en que han convenido para esa reducción de jornada. Y bueno, con eso concluimos el tema y creo que nos quedan exactamente 15 o 14 minutos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Milagros, hasta ahora. Sumamente interesante, sumamente instructivo. Sí hay más preguntas y creo que Elena las estuvo tomando nota. Elena, ¿quieres mencionarlos tú o le damos a Milagros un momento para leerlos? Yo los puedo ir leyendo. Una de una persona, creo que es Sofía Santoya.
La leo. ¿La lees tú, Elena? Voy. Dale. Buenas tardes. ¿Existe un límite de horas al momento de modificar la jornada laboral, el mínimo? Bueno, y segunda consulta, ¿cuál es el porcentaje mínimo de aceptación mediante firmas del acuerdo de modificación de jornada para poder presentar la solicitud al Ministerio del Trabajo? ¿Me repites esa última parte, la cantidad de firmas para presentar? ¿Cuál es el porcentaje mínimo de aceptación mediante firmas del acuerdo de modificación de jornada para poder presentar la solicitud a Mitradel? Ok. No existe un mínimo de horas para la reducción de jornada, el decreto no lo establece. Como les indiqué, la recomendación es al 50%, que quizás creo que es lo que el trabajador, recuerden que necesitamos en este caso específico la colaboración del trabajador porque sin su firma no va a ser viable. Entonces, en mi experiencia, un 50% de la reducción de jornada hace muy probable que bajo las circunstancias que vivimos hoy puedas tener una rápida firma de aquellos trabajadores que necesites. Eso no impide que se puedan disminuir a un porcentaje menor. Sin embargo, tomen en cuenta que si la empresa es una empresa que tiene que estar operando, es decir, trabajando, y el trabajador se va a tener que desplazar a sus centros de trabajo, efectivamente un ingreso mucho menor no le va a rendir económicamente para desplazarse, comer y también rellenar sus necesidades en su casa y probablemente cuando haga cuentas no va a querer. Eso ya tuvimos las experiencias con un cliente donde algunos trabajadores al final prefirieron acogerse a la suspensión, algunos otros sí se quedaron y empezaron ese tema de negociación. Porcentajes menores creo que puedes tener éxito en la firma si las personas están en su casa trabajando en teletrabajo, porque obviamente sus gastos, quizás no los gastos habituales, pero los gastos de movilización y comida probablemente no los va a tener que incurrir, ¿no? En cuanto a la cantidad de firmas, hace algunas semanas efectivamente hubo algunas declaraciones por parte de funcionarios del Ministerio de Trabajo que indicaron que esta reducción de jornada tenía que ser de toda la empresa o de todo un departamento específico. La verdad es que nosotros inicialmente cuando escuchamos esas declaraciones y efectivamente muchos clientes nos llamaron, disentíamos o no estábamos de acuerdo, pues el decreto mismo no señala que tienen que firmar todos o ninguno, o que alguien tiene que representar al trabajador en esa firma. Ayer se dio otra rueda de prensa por parte de ellos y creo que ya han interpretado la norma bajo el espíritu, pues no era cónsono con el objetivo de las normas o el espíritu con que nacen, decir, bueno, es que tienen que ser todos o ninguno, porque o sea, es ilógico que una empresa que necesite de 20 trabajadores reducir jornadas con 5, el Ministerio de Trabajo prefiera que se le reduzca la hora a todos en vez de solo a 5 cuando 15 pudieron haber estado percibiendo su ingreso total. En virtud de eso, ellos ya han pues enmendado esa interpretación que tenían y efectivamente usted puede realizar su acuerdo con cada trabajador específico, sobre todo en aquellas empresas donde no existe sindicato, donde no hay dirigencia sindical. Donde hay sindicatos, efectivamente, como ellos representan a los trabajadores, sí va a tener que ser algo consensuado con ellos y lo firmado con la dirigencia sindical es perfectamente válido y los trabajadores tendrían que acogerse a ello. Okay. La siguiente pregunta, tratándose de un contexto COVID-19 temporal, ¿por qué es necesario hacer una enmienda a los contratos de trabajo? Lo anterior porque puede que una empresa no lo tenga previsto para continuar esa práctica una vez termine la emergencia nacional. Claro, en el tema de la reducción de jornada, la fundamentación de tener los contratos o las adendas firmadas es porque efectivamente involucra quizás la mayor
necesidad del trabajador. El trabajador, la mayoría de nosotros trabajamos probablemente porque nos gusta, pero también porque lo necesitamos. El ingreso, obviamente, para los trabajadores es lo principal que se regulan a los contratos de trabajo, y como existen normas que protegen incluso el salario y prohíben la disminución de los ingresos, en virtud de eso debe haber un acuerdo entre las partes de esa reducción de jornada. Si nos vamos a las adendas de teletrabajo, la verdad es que allí yo veo poco riesgo en si no existen las adendas firmadas. Los riesgos que pudiéramos tener en no tener las adendas firmadas, pues las circunstancias o lo que pactamos en el contrato no va a variar, simplemente lo que varía es el lugar de prestación de servicio. Allí yo el único riesgo que veo es que si el ministerio está diciendo que exige esa adenda, la empresa pueda ser multada por incumplimiento de las normas laborales. Ese sería uno de los riesgos. Y el otro riesgo en cuanto al teletrabajo es que el trabajador sufra un accidente laboral en su casa y la seguridad social, una vez comunicado el mismo, ustedes saben que hace una serie de investigaciones y probablemente, como no le va a quedar certeza si el trabajador realmente está en su casa descansando o estaba trabajando, es muy probable que bajo la interpretación o los análisis que ellos hagan no se vayan a hacer cargo de ese riesgo y le toque a la empresa pues asumirlo. Si los riesgos son leves, les tocará asumir obviamente la incapacidad que eso genere y obviamente si tienen secuelas también van a tener en alguna medida que hacerle frente a ellas. Una recomendación que les puedo dar a voz baja es que pues si llegara a pasar esto, que probablemente es muy difícil o no muy difícil, sino poco probable en porcentaje de que hayan accidentes de trabajo estando en casa o que se puedan catalogar como dentro de la prestación del servicio, es que si llegara a ocurrir uno, ustedes asegúrense de contactar al trabajo. Primero, de comunicar en tiempo oportuno a la autoridad y comunicarse con el trabajador para que firme esa adenda con la fecha correspondiente en que empezó la prestación pues, del servicio en modalidad de teletrabajo. Ok. ¿Qué pasa si la empresa hace la solicitud y no se recibe respuesta alguna? Seguramente esto es la aprobación de Mitradel. Exacto. Para la suspensión de los efectos de los contratos, que es donde se requiere la aprobación del Ministerio de Trabajo, ellos han habilitado una serie de correos electrónicos para mandar las solicitudes. Lo que ellos indican es que ellos deben contestar en el término de 3 días, pero el propio decreto previó que quizás iban a tener una alta demanda e incluso señala que si dentro de esos 3 días laborables no se tiene respuesta, se entiende que a usted le han aprobado su solicitud por el término que usted lo haya indicado. Ok, entonces la siguiente pregunta respondería, sería, siempre se requiere aprobación del Ministerio de Trabajo. Ya eso... Para la suspensión de los efectos del contrato, sí. Si a usted le declararon el cierre de su establecimiento y cada quien se fue a su casa en cumplimiento de ese decreto y usted no solicitó la suspensión de los efectos del contrato, está obligado a seguir cubriendo el salario de los trabajadores. Ok, siguiente pregunta. ¿Existen acuerdos específicos por industria, como por ejemplo en el sector de la construcción? El sector de la construcción, por ejemplo, sí tiene un acuerdo específico. Ellos hicieron un acuerdo para la suspensión de las actividades porque eran una de las exceptuadas dentro del primer decreto que se emitió. Capac Suntrac hizo su primer acuerdo e hicieron mucha presión dentro de las autoridades de trabajo para que eso se replicara en toda la industria y no solamente a las empresas que estaban bajo ese convenio. Efectivamente, posterior a eso, hay un decreto único que ordena el cierre de la industria de la construcción dentro de todo el territorio nacional. Es el 507 del 24 de marzo del 2020. Gracias. Siguiente pregunta. ¿La firma digital es aceptable en este contexto, utilizando medios seguros de firma digital?
Sí, en la medida que las empresas pues puedan tener esa tecnología y efectivamente puedan garantizar las firmas digitales como tal, efectivamente pueden tramitarse. Recuerden que muchas veces las empresas hacen firmas digitales, pero les sale algún código de barra y demás. Recuerden que esto luego tiene que ser registrado en el Ministerio de Trabajo y lamentablemente pues ellos, en general, el Estado, todavía vamos muy como en pañales, por decir, o gateando en temas tecnológicos, entonces tendríamos que demostrar que efectivamente eso corresponde a la firma de ese trabajador. Porque quizás si no vean la rúbrica normal, que es como la firma de la cédula, pues puedan hacer algún problema para el registro de esos contratos. Sin embargo, no es que sea imposible. Ok. Siguiente pregunta. Siendo el COVID un hecho no previsible por las partes, si imposibilita la prestación del servicio, ¿puede finalizar la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad de las partes? La verdad es que en este minuto no están restringidas las terminaciones laborales. Sin embargo, la situación de país o el estado de emergencia eh, no se ha explorado, por lo menos nosotros no hemos explorado esa posibilidad porque sería una causa no imputable al trabajador, como para, no sé si la pregunta va tendiente a que terminándose la relación laboral el empleador no tenga que pagar temas indemnizatorios, porque definitivamente lo que se espera o lo que el Estado espera para que no haya pérdidas de esas plazas es aplicar este tipo de suspensiones, en donde ambas partes, por así decirlo, ganan de cierta manera, la empresa pues se mantiene sin esos gastos de planilla y seguridad social y el trabajador efectivamente, si bien es cierto, no recibe ingresos, sino el subsidio del Estado, por lo menos tiene la garantía de que una vez terminen estas condiciones, va a tener su puesto de trabajo en activo, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. Si un trabajador se contagia mientras trabaja, ¿la responsabilidad recae sobre el patrono o lo asume el Estado? ¿Se asume como enfermedad ocupacional? Las resoluciones o los decretos que ha dictado tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo es que tanto las cuarentenas como la enfermedad como tal, obviamente eso es una enfermedad común, eso no califica como una enfermedad de tipo profesional, ya que se ha declarado como una pandemia y efectivamente se va a tramitar como cualquier enfermedad común. Es decir, que durante los primeros días, si la persona tiene fondo dentro de su fondo de incapacidad por enfermedad común, se tendrán que descontar de allí y una vez que ya agote ese fondo, la Caja del Seguro Social asume el pago al 60%, como ocurre con cualquier tipo de enfermedad común. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si algunos trabajadores no están inscritos en el Seguro Social? ¿Aplican las aprobaciones de suspensión del contrato o reducción de jornada? Ok, todos los trabajadores, entendemos trabajadores, aquellos que prestan servicios bajo los criterios de subordinación jurídica y dependencia económica, debieran estar inscritos a la seguridad social. Eso es una obligación, en tanto les aplicaría obviamente las alternativas que estamos viendo. Ok. Quedan dos preguntas. La siguiente es, a nosotros nos preocupa no tener los recursos financieros para volver a activar los contratos de trabajos al momento que levanten el estado de emergencia. Por eso, si se vuelven a reincorporar poco a poco, nos podrían multar en caso tal un colaborador no le parezca. Ok, yo pienso que eso sería como adelantarnos un poco a lo que vaya a venir efectivamente si hay una orden de que las suspensiones quedan sin efecto
o que se levanta el estado de emergencia y hay una instrucción de que todo vuelva a la normalidad de un día para otro y la empresa no pudiera hacerle frente a esa situación, entonces tendría que explorar la posibilidad de terminar los contratos y paulatinamente ver cómo se llega a un acuerdo de pago con esos trabajadores. La norma lo que sí establece es que una vez reanudada la suspensión, si el trabajador está obligado a reintegrarse y si no se reintegra tendría que tener una excusa pues que soporte ese no reintegro y para que la empresa pues lo espere, pero no al contrario, es decir, no existe la posibilidad dentro de la norma que una vez se den las condiciones para el reingreso, la empresa diga que no quiere o no va a recibir al trabajador. En ese sentido, sin embargo, yo quiero llamar un poco sabemos que es una preocupación, es válida, tenemos que anticiparnos a esa situación. Sin embargo, lo que se ha escuchado es que todas las alternativas o las limitaciones se van a ir quitando poco a poco, por lo cual no creo que nos reactivemos a la vida normal. Por ejemplo, por decir hoy es viernes y que el domingo o hoy en la tarde nos digan que el lunes vamos todos ya a trabajar. Probablemente ese no va a ser el escenario, según lo que pues se escucha a nivel de los expertos, sobre todo de los epidemiólogos, que dice que puede haber otros repuntes de los contagios, ¿no? Ok, la última pregunta. Siendo el COVID-19 una causa no imputable al trabajador, ¿una terminación laboral acarrearía pago de indemnización y preaviso? Perdón, ¿me puedes repetir? Siendo el COVID-19 una causa no imputable al trabajador, ¿una terminación laboral acarrearía pago de indemnización y preaviso? Sí, los preavisos aplican para cuando la relación tiene menos de 2 años de duración. En Panamá, las empresas, la empresa no, la norma le da, por así decirlo, una estabilidad al trabajador a partir de los 2 años de servicio. El pago de indemnización y preavisos para aquellos trabajadores que no han cumplido esos 2 años y posterior a esa fecha tendría que tomar en cuenta la indemnización y hasta 3 meses de salarios caídos. Sin embargo, va a depender de cada caso en particular, va a depender mucho del estatus de ese trabajador, si el trabajador qué tipo de contrato tiene, cuál es su antigüedad y cuál es la realidad en ese minuto de la empresa, porque la empresa también por razones económicas existe una causal por razones económicas poder acogerse a los despidos, obviamente con la autorización del Ministerio de Trabajo, lo cual no implica el desconocimiento de la indemnización, pero sí de aquellos rubros como preaviso y salarios caídos. Entonces, mi recomendación es, si en alguna medida alguna empresa se ve en esta situación, evalúe muy bien sus alternativas para poder evaluar y tomar aquella decisión que le implique el menos costo posible. Ok, acaba de entrar otra pregunta. Al no recibir una notificación del Ministerio de Trabajo por la suspensión de los contratos, eso es un tema, porque si bien es cierto, lo deben aprobar después de los 3 días, al no recibir respuesta, me preocupa el subsidio que tendría que dar el Estado, porque no estarían en alguna lista o base de datos. ¿Cómo funcionaría eso? Ok, se entiende que si su correo efectivamente llegó a la institución y lo envió a la dirección que ellos han establecido, pues yo pensaría que efectivamente sí los trabajadores deberían estar en la lista. Probablemente, no sé, sé que hay muchas solicitudes y sé que se ha escuchado que parte de la estrategia no era contestar cada una porque pues no tendrían recurso para hacerlo. Creo que ellos se están incluso dedicando mucho más a trabajar esas listas, más que a contestarle a cada empleador sus resoluciones.
Y creo que por ahí va el tema, porque de lo contrario no hubiesen previsto en en el mismo decreto que pues vencido los 3 días iban a ser aprobadas, ¿no? Y se iba a operar el silencio administrativo. Yo creo que parte de ellos ya habían vislumbrado que iba a haber bastantes solicitudes. El personal que tiene la Dirección General de Trabajo es bastante escaso como para la cantidad de trámites que debieran manejar. Y muy probablemente ese recurso se está utilizando es para poder hacer las listas correspondientes. De hecho, en este minuto están pidiendo que esos listados de trabajadores se manden más en Excel que en PDF, porque para ellos es mucho más fácil pues manejar esa información. Muchísimas gracias. Milagros, no han entrado más preguntas. Dejo la palabra a Andreas. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por haber moderado las preguntas, pero sobre todo, muchísimas gracias a Milagros. Fue una excelente presentación y creo que a todos nos ayudó un montón, nos aclaró el panorama, pero evidentemente la realidad sigue dura dentro de todo lo que estamos ahí enfrentando, pero ojalá hayamos con ese webinar podido aclarar algunas de las preocupaciones principales. Si quieren, los que no están en contacto con Elena y quieren la presentación de Milagros, favor enviarle, tal vez Elena, ponele ahí tu correo en el chat. Sí, lo estoy poniendo. Y luego ustedes pueden ahí enviarle un mail a ella y ella con mucho gusto le comparte la presentación. Ahí está ya el tema. Así que, miren, ahí mucha gente te está felicitando. Muchas gracias otra vez, Milagros. En términos normales, en tiempos normales, iríamos ahora al cóctel, pero bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que estamos a la orden para lo que necesiten. Además está decirles pues que pueden seguir el Departamento Laboral de Morgan & Morgan en Instagram y en las redes sociales. También se mantiene constantemente actualizando para beneficio de todos ustedes y de todos los usuarios. Así que pueden seguirnos en Morgan Abogados en Instagram y allí siempre subimos mucho tema de actualidad. Algo que no quería que se me escape, que creo que no es de la presentación como tal, pero es una información bastante importante y relevante respecto de seguridad social, es que ellos han habilitado su pago online con tarjetas de créditos que me han dicho que es muy amigable. Y lo segundo, que el día de hoy ya se firmó un acuerdo que suspende los cobros de multas, recargos e intereses por pagos tardíos que haga el empleador de las cuotas de los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Así que también esa es una información pues que me gustaría que la tengan a mano. Súper. Muchísimas gracias, Milagros. Muchas gracias a todos por su participación y pronto les informaremos de nuevo de parte de la Cámara con otras actividades. Muchísimas gracias, felicidades y buen fin de semana a todos. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.